Hola, soy Raúl Arteche, ejecutivo de ventas, mentor comercial para emprendedores dentro del programa Minerva, ingeniero industrial y SEO técnico. Hoy en Emprendepedia quiero contarte cuáles son los puntos esenciales que debes tener en cuenta si quieres empezar a vender dentro del mundo online. Ya tienes claro que quieres vender online, pero antes de ponerte a ello debes de tener muy claro en qué fase se encuentra tu cliente. Cada vez que entramos en Google, cada vez que entramos en una red social, no todos entramos con la misma intención. Es decir, hay clientes que están en una fase mucho más cerca de la transacción, es decir, ya están mucho más cerca de realizar esa compra, de realizar el pago o realizar la contratación, y otros que están en una fase mucho anterior, que están informándose, quieren aprender, quieren comparar, etc. Para ello, lo que debes saber es que en función de lo que estés vendiendo, tu cliente se encontrará en una fase u otra y debes de atacar cada uno de esos estados de una manera o de otra. Por ejemplo, imagínate que tu negocio es una agencia de viajes, que vendes viajes, ¿vale? Si quieres vender, tu cliente más interesante va a ser aquel que esté buscando cosas como vuelos baratos, hotel en oferta, hotel con descuento, promoción de viajes. Ese cliente nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que está ya, como dicen los americanos, con la tarjeta de crédito en la mano, que quiere comprar ya, quiere realizar la transacción. Nos interesa mucho, es un cliente muy rentable. ¿Cuál es el hándicap? Que precisamente ahí es donde tendremos a nuestra mayor competencia. Ahí será donde, si somos una agencia de viajes, pues tendremos que competir pues, con las grandes cadenas, con las grandes aerolíneas, con las grandes navieras, con las grandes agencias, con lo cual será un cliente muy atractivo, pero muy costoso. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo de nuestro funnel de ventas, tendremos clientes que están en una fase mucho más informacional, buscan informarse. Por ejemplo, cuáles son los mejores destinos de playa, cuáles son los sitios rústicos más atractivos del 2022, etc. Ese cliente todavía quizás no tiene claro si va a viajar o no, no tiene claro hacia dónde va a ir o no tiene claro su destino, no tiene claro su plan, ¿vale? Pero sabemos que en un momento dado puede tener interés. Ahí hay muy poquitas empresas, hay muy poquitas marcas que están luchando por captar a ese cliente. Efectivamente, es un cliente que no está cerca de la transacción, pero es un cliente que sabemos que podemos empezar a ofrecerle un contenido de valor y que una vez que lo hemos captado, sí podemos decirle, hey, y ya que estás aquí, ¿qué te parece esta oferta que tengo? Y en medio de ese funnel, pues por ejemplo, puedes tener aquel que hace búsquedas intermedias, ¿no? Aquel que busca comparar una ciudad con otra, aquel que busca, por ejemplo, cuáles son los mejores restaurantes de una ciudad o cuáles son los mejores hoteles, es decir, ya tiene claro a qué ciudad va a ir, pero quiere saber a qué restaurantes debe ir o a cuáles son las excursiones programadas, ¿vale? Con lo cual, si te fijas, construir tu funnel es muy importante, desde una fase mucho más informacional, donde hay mucha menos competencia, donde estamos efectivamente más alejados de la transacción, pero no tendremos la gran rivalidad con las grandes marcas, las grandes empresas, y esto es muy importante de cara a tu inversión, sobre todo si tu empresa es pequeña o si eres una startup, ¿vale? Pero de ahí seremos capaces de hacer avanzar a nuestro cliente hacia la fase de compra. Y esto mismo es importante que lo hagas dentro de tu sector. Yo te he puesto el ejemplo de una agencia de viajes, pero piénsalo, por ejemplo, pues si vendes un producto físico, ¿no? Si eres una tienda de electrodomésticos, el cliente que más nos interesa será aquel que busca comprar una lavadora. En el otro extremo, pues tendremos aquel que busca características más novedosas de una lavadora, y en medio tendremos el que buscas pues una comparativa, cuáles son las mejores lavadoras de este año. Es decir, yo ya tengo claro que me quiero comprar algo, ¿vale? Pero estoy comparando, estoy intentando afinar. Bueno, pues esto mismo, llevado a tu sector, podrás encontrar distintos estados intermedios, ¿vale? Y es ahí donde debes atacar, en el punto más cercano a la transacción, pero equilibrando muy bien con tu competencia. Es decir, si te vas al extremo, probablemente tengas mucha competencia, te tengas que enfrentar a grandes empresas con presupuestos enormes, ¿vale? Y sin embargo, si te vas a una fase anterior, probablemente puedas captar a quizás no un volumen tan alto de clientes,
un cliente que está más alejado de la compra, pero que poquito a poco serás capaz de llevarlo. Y además lo harás a un coste muy inferior.